Buen día, chicos. El día de hoy vamos a tratar el tema propiedades físicas y químicas de alquenos. Recordemos que son los alquenos, vienen a ser hidrocarburos porque están formados por carbonos e hidrógenos y en este caso presentan un doble enlace que se conoce como enlace insaturado, ¿sí? Entre carbono y carbono. Para ello tenemos aquí el ejemplo del primer alqueno que viene a ser el eteno. Para hablar de las propiedades físicas, recordemos que vienen a ser características que las podemos determinar mediante nuestros órganos de los sentidos, ¿sí? Mediante la vista, el olfato, el tacto, etc. Y dentro de las propiedades que vamos a estudiar tenemos la primera propiedad que hace referencia al punto de fusión y ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? Recordemos que es la temperatura que se necesita para que un alqueno que se encuentra en un estado sólido pase directamente a un estado líquido. Asimismo, el punto de ebullición, en este caso, viene a ser la temperatura que va a necesitar un alqueno para, en este caso, pasar del estado líquido que se encuentra y convertirse en un alqueno gaseoso. Recordemos entonces que esta temperatura va a ser baja si estamos trabajando con alquenos que tengan menor cantidad de carbonos, pero las temperaturas van aumentando a manera también de que aumentan el número de carbonos de los alquenos, ¿sí? Son más reactivos en este caso que los alcanos. ¿A qué se debe? A la presencia del doble enlace, ¿sí? Y el hecho de que presenten también este doble enlace los convierte también en donadores de electrones. Y también justamente los alquenos van a llevar a cabo muchas más reacciones químicas debido a la presencia del doble enlace que presenta. El estado físico en el que se encuentran depende también del número de carbonos. Tenemos de esta manera desde el carbono 2 hasta el carbono 4, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando del eteno hasta el buteno que se encuentran en un estado gaseoso. Desde el carbono 5 hasta el carbono 15 estaríamos hablando del penteno hasta el pentadeceno, vienen a encontrarse en un estado líquido, ¿sí? Mientras que del carbono 16 en adelante, ¿sí?, vienen a encontrarse en un estado sólido. Por lo tanto, este vendría a ser el hexadeceno. En adelante se van a encontrar en un estado sólido. ¿A qué se debe que vayan cambiando su estado? A que directamente va aumentando el número de carbonos y esto hace que la estructura del alqueno se vaya modificando. Ahora, hablando de la solubilidad, recordemos también que son solubles en lo que se conoce como solventes no polares o sería igual a llamarlos solventes de tipo orgánico, ¿sí? Y ejemplos de estos ya habíamos visto cuando estudiábamos a los alcanos, viene a ser los solventes orgánicos, la acetona, el éter, el alcohol, y son insolubles o insolubles en el agua. Recuerden que obviamente por tener diferente densidad no son solubles en el agua, ¿sí? Ahora, estas son las principales propiedades físicas que podemos decir de los alquenos. Vamos a hablar también de las propiedades químicas y en esta clase vamos a tratar dos de ellas, ¿sí? Entonces, empecemos diciendo que es una propiedad química. Si ustedes recuerdan, también esto ya estudiamos en los alcanos. Y las propiedades químicas viene a ser utilizar al alqueno como reactivo, obviamente en este caso hacerlo trabajar con otro compuesto y el producto que vamos a obtener es diferente, ¿sí? Entonces, una de las propiedades químicas que vamos a tratar el día de hoy se conoce como reacción de hidrogenación, ¿sí? Como su nombre lo indica, viene de la palabra hidrógeno, es decir, va a ser la adición de hidrógenos y también se la conoce esta reacción como la adición catalítica de hidrógeno, ¿sí? Entonces, explicando un poquito en qué consiste esta reacción de hidrogenación, nos explica
que voy a utilizar el alqueno, ¿sí? Y va a haber la adición de hidrógeno en presencia de un catalizador. Recuerden que la flechita nos indica que ya se va a producir la reacción y para que se produzca la reacción necesita un catalizador, ya sea el níquel o el paladio, ¿sí? Hacen directamente de catalizadores en esta reacción, entonces utilicemos aquí el níquel y lo que voy a obtener va a ser un alcano. Ese es el producto, ¿sí? Entonces, les voy a explicar con un ejemplo fácil y sencillo. Aquí vamos a usar únicamente alquenos que tengan un solo doble enlace para que se facilite la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Entonces, voy a tener como ejemplo, hagámoslo con lo que sería el 1-buteno, ¿sí? Ya. Recuerden contabilizar también lo que viene a ser los enlaces que tiene cada carbono, debe tener 4 enlaces y obviamente en el carbono 1 se encuentra la presencia de este doble enlace, por lo tanto el nombre de este alqueno sería el 1-buteno. Si yo abro la fórmula, ustedes van a poder observar que tengo esto, ¿no? ¿Sí? He escrito la fórmula abierta y también la tengo en semi desarrollada. Ahora sí, una vez que ya tengo el 1-buteno, lo que voy a hacer, voy a realizar aquí el ejercicio para que lo observen, voy a agregarle lo que sería una molécula de hidrógeno, ¿sí? Y me va a producir lo que sería un alcano. Por lo tanto, voy a tener 2 átomos de hidrógeno, el número pequeñito me indica que son 2 átomos, y estos átomos se van a colocar justamente donde se formaría ya o se rompe este doble enlace y entraría ahí el un hidrógeno y acá el otro hidrógeno. Por lo tanto, ¿sí? Lo que me quedaría si yo lo hago en fórmula ya abierta, ¿sí? Tendría de esta manera, se rompió aquí el doble enlace, ya existe la presencia de un simple enlace y se ha formado ya el alcano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo adición de hidrógenos. Pero recuerden que para que se dé esta reacción necesité un catalizador que es del níquel, ¿sí? Entonces, ¿dónde ingresaron estos hidrógenos? Se encuentra en esta parte de aquí y en la parte de acá. Y aquí se rompió el doble enlace, desapareció este doble enlace e ingresaron los hidrógenos. Por lo tanto, en resumen, yo aquí tenía el 1-buteno y ahora obtengo como respuesta el butano, ¿sí? Si lo hago de forma semidesarrollada, de igual manera voy a sumar el hidrógeno en presencia del níquel, que es el catalizador, y aquí va a pasar lo siguiente, ¿sí? El doble enlace ya no existe, solo va a ser un simple enlace, y obviamente los hidrógenos ingresaron a la molécula para formar este alcano, que ahora ya es el butano, ¿sí? Entonces, facilita esta reacción porque se necesita únicamente incrementar, ¿sí?, lo que serían los hidrógenos en la fórmula del alqueno. Esta es la primera reacción de hidrogenación, ¿sí? Ahora, vamos con la segunda reacción. Y la segunda reacción recibe el nombre de reacción de adición. Entonces, les explico qué vamos a tener. Vamos a tener aquí el alqueno y lo vamos a hacer reaccionar con un ácido hidrácido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ácidos hidrácidos? Principalmente los vamos a trabajar con los ácidos hidrácidos solo de la primera familia, es decir, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico, ¿sí? Y esto va a producir en la reacción que se forme lo que nosotros ya conocíamos como un
haluro de alquilo. ¿Sí? Como para que recuerden de qué estaban formados estos haluros de alquilo, era por el radical y la X, que viene a ser justamente el halógeno. ¿Sí? Ahí está la explicación química, pero ahora vamos justamente a trabajar también con un ejemplo para que lo puedan observar. ¿Sí? Ahora voy a trabajar con el alqueno, que va a ser, en este caso, el 2, trabajémosle con el 2-penteno, ¿sí? Hagámoslo entonces. Miren, lo voy a hacer de forma abierta para que puedan observar. Y luego también lo hacemos de forma semidesarrollada, ¿ya? Comencé a numerar desde esta parte de acá. Tengo el carbono 1, el carbono 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el nombre vendría a ser el 2-penteno. ¿Sí? En el carbono 2 está ubicándose el doble enlace. Ahora, dice que a este alqueno le voy a sumar un ácido, ¿sí? Y lo voy a hacer trabajar al ácido yodhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Observen, aquí tengo el doble enlace, como viene a ser también una adición, se va a romper este doble enlace y aquí entrará, aquí vendrá a entrar el yodo y acá, perdón, ahí entrará el hidrógeno y acá entrará el yodo, ¿sí? Por lo tanto, voy a obtener la respuesta y me queda de esta manera. Observen. Tengo entonces el primer carbono que no le ocurrió nada. Y aquí que se encontraba el doble enlace, observen lo que va a pasar. ¿Sí? Escribámoslo normalmente como lo teníamos. Bueno, lo tenemos así, ¿no? Para que lo puedan observar. Ya, miren. Ahí está escrito el 2-penteno. Pero sucede que para que ya se genere el resultado, se rompió este doble enlace, se forman enlaces simples, ¿sí? Y aquí voy a permitir la entrada del hidrógeno y del yodo, ¿sí? Y ahora el nombre de este haluro de alquilo vendría a conocerse como yoduro de pentano. Yoduro de pentilo, perdón. O el otro nombre con el que lo conocíamos, recuerden que era el yodo pentano. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las reacciones de adición. Obviamente consiste en romper el doble enlace y permitir que entre el hidrógeno y el yodo. Y si ustedes escriben esto en forma semidesarrollada, yo tendría la fórmula CH3. Aquí tendría el CH, doble enlace, CH, CH2, CH3. Y a esto le voy a sumar el ácido yodhídrico y el producto lo voy a escribir acá abajo. Me va a quedar de esta manera: CH3, CH2, ¿sí? CH el yodo, CH2, CH3. O si lo hicieran de forma mucho más condensada, aquí ya está de forma semidesarrollada, recuerden que vendría a ser esto, el C5H, 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el yodo, ¿sí? Que ya lo tengo en forma mucho más condensadita y este era el radical pentilo, ¿sí? Por eso se llama yoduro de pentilo o yodopentano, ¿sí? Entonces es una forma mucho más fácil de explicar la reacción de adición. Espero que hayan entendido el tema y lo puedan aplicar en su cuestionario. Que tengan un buen día.